A Cheo Feliciano lo llamaban el caballero de la salsa, siempre correcto, siempre discreto. Mientras otros discutían contratos o lanzaban críticas públicas, Cheo prefería el silencio. Cantaba, agradecía y seguía adelante. Desde fuera parecía un hombre en paz con su lugar. Pero a veces el silencio no es calma, es contención. Es aprender a sonreír cuando algo por dentro ya no encaja. Su voz llevó a una banda a la cima y marcó una época. Sin embargo, cuanto más éxito alcanzaban, más claro se volvía el desajuste entre lo que Cheo quería cantar y lo que debía cantar. No hubo escándalo, no hubo gritos, hubo distancia, hubo noches de duda, y hubo una decisión que cambió todo. Yo no sé tú, pero a mí me intriga esto. ¿Qué tiene que pasar para que un hombre tan reservado decida romper su silencio? Entonces, ¿qué fue lo que realmente llevó a Cheo Feliciano a dejar atrás la discreción y revelar la verdad sobre Joe Cuba? Para entender la decisión de Cheo, hay que volver al inicio de esa relación. Joe Cuba fue quien le abrió la puerta grande. Le dio escenario, micrófono y un lugar en una banda que estaba definiendo el sonido de la calle. Los éxitos llegaron rápido, el público respondió y la voz de Cheo se volvió inconfundible. Todo parecía una historia de gratitud y lealtad. Y, en muchos sentidos lo fue, pero con el tiempo, ese mismo éxito empezó a trazar límites invisibles. La banda tenía una identidad clara, bugalúo directo, ritmo encendido, canciones pensadas para levantar a la pista. Funcionaba, y cuando algo funciona, casi nunca se cuestiona. El problema es que, para Cheo, cantar empezó a sentirse como repetir un papel que ya no lo representaba del todo. No porque despreciara ese sonido, sino porque dentro de él crecía otra necesidad. Cantar más despacio, decir más con menos, explorar la emoción del bolero y la intimidad de la palabra. Aquí es donde nace el conflicto, aunque nadie lo nombre. Joe Cuba necesitaba continuidad. Cheo necesitaba profundidad. Uno defendía la energía de la calle, el otro buscaba un espacio para la introspección. No hubo enfrentamientos públicos, hubo silencios incómodos, hubo decisiones que se postergaban y hubo una sensación persistente. Para seguir siendo parte del éxito, Cheo tenía que dejar una parte de sí mismo afuera. Yo me pongo en su lugar y me hago la misma pregunta que quizá tú. ¿Qué tan lejos puedes llegar siendo fiel a otros antes de empezar a traicionarte a ti mismo? Porque cuando la música deja de reflejar lo que sientes, incluso el aplauso más fuerte puede sonar vacío. Y esa tensión, acumulada en silencio, fue preparando el terreno para una separación inevitable. El conflicto nunca explotó en una discusión. Se fue acumulando como una presión lenta. Por un lado estaba el bugalúo, rápido, urbano, diseñado para prender la fiesta. Por el otro, una voz que pedía espacio para respirar. Cheo sentía que podía decir más con menos, que había canciones que no necesitaban empujar al cuerpo, sino tocar el pecho. Esa diferencia no era técnica, era emocional. Y cuando una emoción no encuentra lugar, empieza a doler. Cada ensayo reforzaba la distancia. Las decisiones se tomaban pensando en la pista de baile, en lo que ya había funcionado. Cheo cumplía, cantaba, sonreía, pero por dentro crecía la sensación de estar atrapado en un personaje. No era rechazo al público ni desprecio por el éxito. Era la certeza de que su voz estaba siendo usada para un fin que ya no coincidía con su verdad. Cantar dejó de ser descubrimiento y empezó a sentirse como repetición. A esa tensión artística se sumó un desgaste personal silencioso, la rutina, la presión, la expectativa constante. Cuando no hay un lugar para expresar lo que uno necesita, la salida suele ser equivocada. Cheo empezó a perder el centro. No porque quisiera destruirlo todo, sino porque no encontraba un espacio donde ser honesto sin romper nada. Y así, la música que debía salvarlo se volvió parte del conflicto. Aquí aparece la parte más difícil de aceptar. No todos los conflictos son culpa de alguien. A veces, dos visiones simplemente dejan de coincidir. Joe necesitaba sostener una identidad que funcionaba. Cheo necesitaba crecer hacia otro lado. Seguir juntos implicaba que uno de los dos cediera, y el que siempre cedía era él mismo. En ese punto, quedarse ya no era lealtad,
era negación. Yo me detengo aquí porque esta es la clase de ruptura que casi nunca se cuenta. No hay villanos claros, no hay traiciones públicas. Hay algo más incómodo: la incompatibilidad silenciosa. Y cuando eso ocurre, la decisión de irse no se toma en un día. Se cocina en noches largas, en dudas repetidas, en la certeza de que si no te vas ahora te vas a perder a ti mismo. Así fue como la separación empezó a tomar forma. No como un portazo, sino como un acto de necesidad. Cheo entendió que seguir allí significaba apagar una parte esencial de su voz. Y aunque irse implicaba perder seguridad, escenario y aplausos, quedarse implicaba algo peor: seguir cantando sin sentirse verdadero. La salida no tuvo micrófonos ni titulares. No hubo reproches públicos ni versiones cruzadas. Cheo simplemente se fue. Y en esa ausencia silenciosa quedó un vacío que nadie supo explicar del todo. Para la banda significó perder una voz emblemática. Para Cheo significó perder el lugar más seguro que había tenido hasta entonces. Porque irse no siempre es liberación inmediata. A veces es un salto al vacío. El gesto fue interpretado de muchas maneras. Algunos lo vieron como una decisión personal inevitable, otros lo leyeron como ingratitud. Pero la verdad es que Cheo no se fue para ganar algo, se fue para no perderse. Había entendido que seguir cantando desde un molde que ya no sentía propio lo estaba alejando de su centro. Y cuando eso pasa, incluso el éxito se vuelve un peso. La despedida dejó heridas que no se mostraron. Joe perdió continuidad, Cheo perdió protección. Sin el respaldo del grupo, todo se volvió más frágil. La industria no espera a nadie y el público cambia rápido. De pronto, la voz que había llenado pistas tuvo que empezar de nuevo, y empezar de nuevo, a esa altura, exige una fortaleza que no siempre se tiene. Aquí aparece una verdad incómoda. La dignidad también tiene costo. Elegir el camino propio implica aceptar la incertidumbre. Cheo lo sabía, pero aún así avanzó. No porque fuera valiente en el sentido heroico, sino porque quedarse le resultaba más doloroso que irse. El silencio fue su manera de proteger a todos, incluso a quien dejaba atrás. Yo me quedo pensando en esto. ¿Cuántas veces confundimos la calma con la resignación? Cheo no armó conflicto, lo absorbió. Y ese peso, guardado durante tanto tiempo, empezó a pasar factura. Porque cuando una persona amable no se permite decir lo que necesita, suele terminar expresándolo de otra forma. La separación, entonces, no fue un final limpio. Fue un punto de quiebre que abrió una etapa mucho más oscura. Sin el escenario fijo, sin la identidad colectiva, Cheo tuvo que enfrentarse a sus propias sombras. Y esa parte de la historia, la que viene después del silencio, es la más dura de todas. Porque demuestra que elegir ser fiel a uno mismo no garantiza paz inmediata. A veces, solo garantiza honestidad. A comienzos de los años 70, cuando Cheo Feliciano dejó definitivamente la orquesta de Joe Cuba, Nueva York ya no era el mismo lugar para él. Antes, los clubes del Bronx y Manhattan lo esperaban. Ahora, caminaba por esas mismas calles sin un escenario fijo, sin un grupo que lo respaldara. No hubo una caída inmediata. Hubo algo más lento y más cruel: el silencio. Yo me imagino ese momento y no puedo evitar sentirlo cerca. Cheo había tomado una decisión difícil, pero la vida no le ofreció una recompensa rápida. En 1971, mientras el bugalú seguía sonando en la ciudad, él se encontró actuando en locales pequeños, aceptando presentaciones irregulares, tratando de reconstruir una identidad artística que ya no venía con un nombre colectivo detrás. La libertad que había buscado llegó sin manual de instrucciones. En San Juan, Puerto Rico, a donde regresó por temporadas, la situación no fue más sencilla. Volver a casa no significó volver al equilibrio. Al contrario, lejos del ritmo frenético de Nueva York, el vacío se hizo más evidente. La voz seguía ahí, pero la dirección no estaba clara. Y cuando eso pasa, tú lo sabes. Yo lo sé, uno empieza a dudar de todo, de la decisión tomada, del talento propio, incluso del futuro. Fue en esos años, entre Nueva York y Puerto Rico, cuando los problemas personales empezaron a ganar terreno, no como escándalo público, sino como desgaste interno. Cheo no era un hombre de quejarse. Se lo guardaba todo.
Y cuando alguien tan sensible guarda demasiado, el cuerpo y la mente pasan factura. La música, que antes lo sostenía, ya no alcanzaba para cubrir el cansancio emocional. Aquí no hay que buscar culpables claros. Joe Cuba siguió su camino. La industria siguió girando. Y Cheo quedó en medio, pagando el precio de haber elegido ser honesto consigo mismo. Yo me detengo en este punto porque la pregunta es inevitable. ¿Qué haces cuando eliges la verdad y lo que recibes a cambio es soledad? No es una pregunta cómoda, pero es profundamente humana. Esta etapa no fue el final, aunque por momentos lo pareció. Fue el fondo desde el cual Cheo tendría que volver a levantarse. Pero antes de eso, tuvo que atravesar el período más duro. Aceptar que ser fiel a uno mismo no siempre trae paz inmediata. A veces trae noches largas, dudas persistentes y la sensación de haber quedado fuera de todo, y aún así, seguir adelante. A mediados de los años 70, Cheo ya no estaba huyendo de nada. Estaba luchando por sobrevivir. En 1973, en Nueva York, su situación llegó a un punto límite. Problemas de adicción, salud deteriorada y una sensación constante de haber perdido el rumbo. No era una caída espectacular. Era un desgaste diario. Y cuando el cuerpo ya no aguanta, la vida obliga a detenerse. Fue entonces cuando Cheo regresó a Puerto Rico con una idea clara. Si no se detenía, no iba a salir vivo. En San Juan, lejos de los clubes y de la presión de la industria, ingresó a rehabilitación. No hubo cámaras ni comunicados, solo un hombre enfrentándose a sí mismo. Yo me imagino ese silencio distinto, no el de antes el que escondía, sino uno nuevo, el que permite escuchar lo que duele. El proceso fue largo, meses de reconstrucción, de disciplina y de aceptar ayuda. Cheo entendió algo esencial. No bastaba con cambiar de música, tenía que cambiar de vida. Y esa comprensión transformó su voz. Cuando volvió a cantar, ya no buscaba encajar ni competir. Cantaba desde un lugar más honesto, más frágil y, paradójicamente, más fuerte. A finales de los 70 y principios de los 80, su regreso fue evidente. Boleros, letras íntimas, interpretaciones que pedían silencio al público. La voz del caballero había madurado. Ya no era la del bugalúo callejero ni la del éxito inmediato. Era una voz que había atravesado la pérdida y regresaba con algo que no se aprende en los escenarios grandes. Autoridad emocional. Aquí es donde todo cobra sentido. La separación de Joe Cuba, la caída posterior, la rehabilitación, nada fue un desvío accidental. Fue el precio de una elección antigua, no traicionarse. Yo no sé tú, pero a mí me conmueve esta idea. Cheo no ganó la pelea huyendo del conflicto, la ganó sobreviviéndolo, sin gritar, sin señalar, sin convertir su dolor en espectáculo. Cuando volvió, no necesitó explicar nada. Su manera de cantar decía lo que las palabras no podían, y así, sin romper el respeto ni la discreción, Cheo Feliciano cerró su conflicto más grande, no con un triunfo externo, sino con la certeza de haberse recuperado a sí mismo. Porque a veces, la verdadera victoria no es quedarse ni irse, sino volver distinto. Con el paso del tiempo, la historia entre Cheo Feliciano y Joe Cuba dejó de leerse como un conflicto y empezó a entenderse como lo que realmente fue, un cruce de caminos. Dos visiones legítimas que ya no podían caminar juntas. Uno representaba la energía colectiva, la calle, el movimiento. El otro, la introspección, la pausa, la emoción que no necesita gritar. Cheo nunca salió a explicar su versión, nunca dio entrevistas para justificarse, y sin embargo, con los años, su vida terminó diciendo más que cualquier declaración. Volvió limpio, volvió entero, volvió fiel a su sensibilidad. No necesitó desacreditar a nadie para validar su decisión, simplemente siguió cantando desde un lugar más verdadero. Yo me quedo con esta sensación. Hay artistas que ganan discusiones, y otros que ganan coherencia. Cheo eligió lo segundo. Pagó un precio alto. Sí, perdió tiempo, estabilidad y reconocimiento inmediato, pero conservó algo que muchos pierden sin darse cuenta, el respeto por su propia voz. Al final, su silencio no fue cobardía, fue elegancia, fue entender que no todas las verdades necesitan ser gritadas para ser reales, a veces basta con vivirlas hasta el final.
Y quizás ahí esté la lección más profunda de esta historia. No todas las batallas se ganan enfrentando a alguien, algunas se ganan no abandonándose a uno mismo. Entonces, la pregunta queda abierta para mí, para ti, para cualquiera que escuche. ¿Vale más permanecer donde todo funciona, o irse cuando ya no te reconoces? Cheo Feliciano eligió irse, y en ese acto silencioso terminó diciendo más de lo que muchos dijeron con palabras.